Niñas que abandonaron la escuela para incorporarse al trabajo, para ayudar en la crianza o en las labores agrícolas y domésticas, al cuidado de la prole y la familia. La memoria violeta saca a la luz este otro patrimonio silenciado que atesoran los pueblos de Córdoba en sus mujeres, rescatando del olvido su aportación a la historia social reciente, ofreciéndole las herramientas necesarias para contar mediante la expresión escrita y oral en sus múltiples vertientes, como testigos, notarias y cronistas del devenir de los días a través de sus propias experiencias y de las que dejaron memoria y obra en nosotras. Me llamo María Nieves Mellado Caballero, tengo 89 años y mi madre nació en 1915 y se llamaba Nieves Caballero, María Nieves Caballero Chávez, aunque a veces se le dice solamente Nieves. Ella tuvo una infancia que fue al colegio a pesar de todo, y a los 12 años murió su padre, que murió enfermo de la mina, que trabajaba en Villanueva del Duque, en la mina del Soldado. Y recuerda ella cuando pequeña que su padre pues le llevaba, cuando regresaba de la mina, en una burriquita, le llevaba a todos los hermanos y a ella un poquito de lo que le quedaba de la comida que le había echado mi abuela, y ella eso le hacía ser muy felices. La abuela era matrona, pero no tenía título ni tenía nada, incluso creo que no sabía leer ni escribir. Y mi abuelo murió pues joven a consecuencia del trabajo en la mina, porque las condiciones del trabajo eran malas. Y entonces mi abuela se quedó viuda, pues joven, y tenía 7 hijos. Mi abuelo cuando murió en la mina, pues dice mi madre que echaba el plomo por la boca. Y entonces ella iba al cole, todavía al colegio, y la vistieron de luto, el pañuelo y todo, y la maestra le llegó a decir: ay, por Dios, quítale esto a la niña. Y ya vamos, al poco ya dejó el colegio. Mi padre, no sabemos, tenía un carácter muy eso, y yo ahora lo que sí pienso es que a consecuencia también de lo que tuvo que pasar, porque él estuvo 3 meses, en lo que es el Alcázar de Córdoba, estuvo condenado a muerte 3 meses, y sacaban todas las noches al patio a matar gente, a fusilarlo, y él no sabía en qué momento podía salir. Pero después ya no pasó nada y lo llevaron al penal del Dueso, donde estuvo durante 4 años. Y donde decía que se comía las cáscaras de las naranjas y de los plátanos tirados en las estercoleras. ¿Y las patatas? Todo lo que había. Que los reyes los recuerdo con una ilusión muy grande, porque cuando por la noche aquello se quedaba a oscuras, porque allí no había luna más que la del candil en la choza. Entonces yo me imaginaba que los reyes venían por los altos de aquellos cerros con los camellos, y siempre me echaban alguna cosita, o una muñeca de cartón, un camioncito, una moto, porque me gustaban las cosas de los niños. No era que en aquel tiempo yo sí me lo compraba, mi madre no tenía problema. Con 10 años me compraron una bicicleta, que es con la que iba al colegio luego, pero que iba a la bicicleta y yo que no era capaz ni de subirme. Yo tendría unos 12 años así, y un día, no sé, estaba allí en el huerto, había una alberca al lado y una acequia, que venía el agua de otra alberca, además del manantial. Y en esto que pasan, vienen los guardias y me los encontré así, no sé, de frente, y me impresionó. Y durante muchos años, siempre tengo la imagen de este hombre, de uno de ellos, bueno, del cabo, porque el otro no, porque unos días antes había intentado violar a mi madre. Y gracias al que venía con él, al otro, al guardia, que no secundó lo que él quería, si no, no sé lo que hubiera pasado, porque allí no había nadie. A veces había por allí pues, personas que venían a los olivares, pero precisamente aquel día no había nadie. Aquello, bueno, fueron mi padre y mi madre, pues fueron a hablar con el alcalde, lo llamaron al cabo allí, hablaron, pero siguió igual, porque esto que estoy contando de la alberca pasó a los pocos días, ya que habían nada. Aunque tengo que contar también, porque hay que contarlo todo, que la Guardia Civil siempre había pasado por allí y nunca habíamos tenido problemas, incluso una anécdota de que estábamos guardando cochinos, mi madre y yo tenía el vestidito así rotito un poco, estaba roto, y uno de ellos le dice, ay, porque estábamos
metido en un sitio que era una finca de al lado y no era nuestro. Los habíamos metido allí que comieran un poco. Y entonces le dice uno a otro, lo denunciamos, dice, anda, déjalo, que le compro un vestido a la niña. Y no, nunca, vamos. Y hay otras anécdotas que porque no puedo, y nunca había pasado. Y yo pues no tenía, sí que daba una cosa cuando veíamos a los guardias, no es como ahora, es que te daba una impresión mala. Esas capas, eso me acuerdo ya ahora, pero no teníamos quizás, a partir de entonces ya quizás un poco más. Pues mi vida ha sido como la de cualquier persona. Y estábamos en un campo, en el Membrillejo, que era de unos señores de Fuenteovejuna. Él se llamaba don Antonio Ochoa y ella doña Natividad. Doña Natividad. Y tenían pues muchos trabajadores y claro, cada uno, como entonces los muchachos venían como venían, pues había muchos muchachos. Entonces una sobrina de la señora pues puso como una academia de noche, pero nada más que para los niños, porque las niñas no tenían derecho ni a leer ni a escribir, tenían derecho a remendar, tenían derecho a fregar los platos, a lavar, a echar piezas y todo eso. Mis hermanos, los tres, aprendieron allí, pero nosotros no. Nosotros éramos 4 hembras, yo era muy pequeñita, pero mis hermanas nos han muerto sin saber leer ni escribir. Yo fui a la escuela de adultos hace 9 años, cuando mi marido faltó. Y ahí pues he aprendido mucho. Las cuentas no me entran, porque yo para las cuentas soy muy mala. Pero he aprendido a leer y a escribir y mira, pues tengo 90 años y resulta de que ahora es cuando yo estoy escribiendo y leyendo, con 90 años. Mi hermano me escribía las cartas para mi novio y mi madre me las leía. Y una vez, pues, a mí no me había enseñado nadie a leer. Digo, mamá, a ver si esto que dice, digo yo, lo dice la carta. Y entonces, pues fui yo, estuve leyendo, dice mi madre, dice, niña, ¿quién te ha enseñado a leer? Digo, pues lo mismo que a ti, porque mi madre, como tenía 2 hijos en la mili, escribir no sabía, pero leer sí aprendió un poquito. Y entonces, pues, mi novio me decía, escríbeme que te entiendo, escríbeme. Y yo escribía las cartas y no las entendía, ni yo, después de escribirlas, no las podía leer porque no las entendía. Y mira, me decían que sí, que me entendía, pues yo las escribía haciendo garabatos porque otra cosa no sabía hacer. Y así pues salí un poquito y luego ya me metí en la escuela de adultos y aquí vamos. Hoy yo me he llevado con mi marido muy bien, muy bien, muy bien. Nosotros hemos estado en el campo. Mis hijos me los tuve que traer del campo, no por la escuela, porque el mío mayor de 8 años tuvo soplo al corazón y tuvimos que arrendar una casa aquí y nos tuvimos que venir del campo y como no teníamos con un jornada dinero, porque éramos 5, 3 y 2, 5, éramos 5, pues tenía yo que salir a trabajar. Y salía a trabajar, a lavar ropa a las casas y esto y lo otro. Y mi niño, el más chico, tenía 5 añitos. Y claro, el mayor que tenía 8 años, pues se los llevaba a la escuela a los 2 y los traía. Y mi niño me decía a mí, mamá, nunca que venimos estás en la casa. Y yo le decía, cuando vosotros trabajéis, no trabajo yo. Y entonces lo tuvieron tan en cuenta que entonces empezaron a trabajar. Se quitaron de la escuela ya, cuando ellos sacaron el graduado escolar, empezaron a trabajar. Y entonces me dijeron, mamá, se acabó de trabajar, ¿eh? Ya, no decía que cuando trabajáramos nosotros no trabajabas tú, pues ya está. Cocíamos la ceniza y el agua de la ceniza nos servía como si fuera sosa y hacíamos el jabón del agua de la ceniza y nos servía, le echábamos el aceite, el agua de la ceniza, le dábamos vueltas, cuajaba y eso era lo que
teníamos de jabón, porque jabón no había. No había muchísimas cosas, no era jabón solo, ni café, ni azúcar. El café lo hacíamos de la cebada tostada y el azúcar, la azúcar morena, que era lo que más eso, y muchísimas cosas que no. Nosotros, gracias a Dios, no hemos pasado hambre, porque teníamos huevos, estábamos en el campo, teníamos huevos, teníamos leche, teníamos queso. Nosotros íbamos a Monterrubio y cambiábamos los quesos por aceite, y así nos íbamos apañando. Pero había personas que venían al pueblo, porque mi madre vendía leche, y había un tren desde Fuenteovejuna que pasaba por Granada. Y estábamos en una finca que le dicen Las Tiesas, que estaba la estación de la Coroná, y el cortijo estaba muy cerquita. Y entonces mi madre cogía, le llevaban 4 cántaras de estas grandes de leche, bueno, era de la mano, era de mi madre, y entonces la vendía allí. Y claro, yo a lo mejor algunas veces iba con ella, porque ya tenía 7 o 8 años, iba con ella y los veías a los pobrecitos de los hombres, coger las cáscaras de naranja, coger las cáscaras de las patatas, coger las cáscaras de los plátanos, que no había mucho, porque entonces los plátanos casi que no se conocían, y comérselas. Y un día aquel señor se llevaba todos los días medio litro de leche para un niño pequeñito que tenía. Y la mujer estaba trabajando y él venía por la leche. Y le dice a mi madre, su mujer, un día, dice: ay, Paula, pero ¿cómo es posible? Mira que mi niño está muerto de hambre con la leche que se lleva. Y le dijo mi madre, no me acuerdo cómo se llamaba la mujer, dice: mira, esta leche a esta leche no le podemos echar agua, porque las cántaras iban desde la estación al ayuntamiento a que graduaran la leche. Y claro, el pobrecito del hombre, como no tenía otra cosa que comer, pues se bebía la mitad de la leche del niño y le echaba agua, el padre. Yo, cuando veo que un tío mata a una mujer, si no la quiere, no la mates, vete con otra y deja a ella que viva su vida, que es lo que tienes que hacer. Pero si es que aquí llevamos ahora, de poco tiempo, de una semana, 4 personas aquí en España que los han matado a los maridos. ¿Por qué tenéis que matar a esas personas? ¿Qué os han hecho? Yo me pongo mala. Yo te lo digo que me pongo mala. Quiero hablar de mi abuela Inés Morillo Zújar, que nació el 27 de agosto de 1920. Yo la admiro mucho porque en aquella época yo creo que fue una gran pionera en salir adelante dentro de todo lo que tenía, luchar por todo lo que, porque a su familia no le faltara de nada. Ella con 15 años fallece su madre, Emilia, y mi bisabuelo Eliodoro en menos de un año se volvió a casar y tuvo un niño. Estalló la guerra civil y por envidia lo cogen preso y mi abuela iba a visitarlo, a su padre, y dice: verás cómo no me van a matar. Pero cuando iban a matarlo, le decían, verás cómo tú me vas a matar. Con todo los favores que te he hecho. Y se iba el hombre porque no era capaz de matarlo. Iba otro del pueblo y le decía: tú me vas a matar con todo lo que te he dado de trabajo, porque daba trabajo a todo el pueblo. Entonces nadie del pueblo fue capaz de matarlo y tuvieron que venir de fuera a matarlo. Ya fallece mi abuelo y entonces mi abuela Inés tuvo que salir al frente de su patrimonio, de lo que le dejó su padre y su madre. Y entonces nombra con 16 años una albacea para sus 3 hermanas y que su patrimonio no quedara en manos de
de su madrastra y entonces pues ya recogieron su parte y se llevaban muy bien todos, pero ya ahí. Luego ya se casó mi abuela Inés, se casó con mi abuelo Andrés y fueron felices, vamos, los dos juntos. Como ella le dejaron sus padres un patrimonio, ella lo llevaba, lo regentaba ella sus casas, sus tierras, y cuando ya se casó, mi abuelo era maestro de escuela, como podía haber sido otro trabajo, otro cualquiera, pero ellos se llevaban muy bien. Pero ella decía que ella no podía vender sus tierras ni podía sacar dinero del banco sin la firma de mi abuelo Andrés, de su marido. Y eso lo llevaba fatal. Porque, claro, habiendo llevado desde los 15 años toda su casa y todas sus cosas, ella salía al frente de todo, no lo llevaba bien eso. Pues yo tengo unos recuerdos muy felices. Nos dieron los dos, ella también, una gran educación, mucho amor, pero lo que más me llevó es la fortaleza y el cariño, y nunca habló nunca mal de nadie, porque decía que no se debería de hablar ni de unos ni de otros mal, no, porque cuando a una mujer o a un hombre se le quita la fama, eso ya no se vuelve a recuperar. Entonces eso, cuando iba a lo mejor a una peluquería o cuando estaban hablando mal de una persona, les decía, vosotros no sabéis lo que estáis haciendo. Cuando a una gallina se le quitan las plumas, no se le pueden volver a poner las plumas a esa gallina, pues eso estáis haciendo vosotros. Pues me llamo María Balbina López Caballero y vengo a hablar sobre mi abuela Elisea González Rodríguez, que nació en el año 1900 en la localidad de Villanueva del Rey. Mi abuela su madre se murió cuando ella nació, entonces mi abuelo se casó con otra señora, que tuvieron más hijos. Ella fue la única hembra, entonces ella trabajó en el campo y los hermanos pues tuvieron una educación, y ella pues de lo que iban aprendiendo los hermanos, con un tizoncillo y un cartón iba escribiendo la I, la L, iba aprendiendo a leer. De hecho, en eso tenemos las dos algo en común, porque nos gustaba muchísimo leer, sacábamos libros de la biblioteca y eso, y le encantaba muchísimo. Yo creo que hubiera sido algo grande si hubiera podido ir a la escuela. Ella tuvo una infancia, la verdad es que desde muy pequeñita estuvo trabajando en las casas de porqueriza, en el campo. La madrastra no la quería. El por qué, pues no lo sé, pero mi madre me llegó a contar que le regalaron una muñeca y ella se la sustrajo, se la ha quitado para dársela a una sobrina, porque decía que no era niña de muñeca. De hecho, cuando con ya una edad avanzada, su casa estaba toda repleta de muñecas que ella le hacía trajecitos de crochet. Y hay gente que vive en el pueblo, que son de mi edad más o menos, y se acuerdan de que le encantaban porque había muñecas. Yo tengo una de ellas, así pequeñita, que llevaba un taca-taca, y el traje que tiene de crochet es de ella, o sea, se lo hizo ella. Entonces, si de niña no tenía muñeca, digo, bueno, ahora que yo puedo, me voy a permitir el lujo de tener, no una, sino las que yo quiera. Como pasó una infancia, una juventud, lo pasó todo. Pues una vez que conoció a mi abuelo, que bueno, eso tiene otra historia porque tuvo que pedir, él le tuvo que dar el sí el Papa, pues una vez que ya formó una familia junto a mi abuelo, vivían en un chozo, junto a mi madre y mis tíos, y tenían cochinos, estaba de porquerizo. Entonces oyó ruido, los cochinos le hicieron también, y él se fue a asomar, y entonces mi abuela le dijo, no te asomes que cualquier día te van a dar un palo. Pero bueno, él se asomó y le pegaron un tiro. Supuestamente estaban buscando, que habían visto un movimiento y pensaban que era un jabalí, pero lo que estaban buscando en realidad era un maqui. Sin preguntar, le pegaron un tiro, y cuando salió mi abuela con mi madre en brazos, porque mi madre tenía 3 añitos,
Imagínate, salieron todas las cabecillas de los niños que se dieron cuenta del arroz. Y entonces pues se quedó la pobre, eso fue en el 47, en lo que es la posguerra, pues la pobre se quedó sola con 4 niños y tuvo que reinventarse, tuvo que hacer traspelo durante 15 años. Era una señora que, bueno, me veis que yo no soy muy grande, pues mi abuela era más o menos igual, pero con un coraje. Imagínate que se repartían el peso entre la cabeza y el cuadril, llevaba 2 arrobas, que viene a ser unos 23 kilos de aceituna, si tenía aceituna, y si es aceite, 33 kilos. Una mujer súper pequeñita, que iban dando desde Villanueva del Rey a Peñarroya. Y iban dando, cruzando arroyos, entre la maleza, caminos pecuarios, o sea, y le iba dando largas a la Guardia Civil. Que como te pillaran, te multaban, que ella no iba sola, iba con más compañeras, pero cuando terminaba se ve que la otra intentaban coger, no sé, una mercancía y ellas se iban dando otra vez. Resulta que mi abuela se levantaba a las 5 de la mañana para hacer el traspelo y llevaba pues las latas y supongo lo llevaría en saco, y entonces estaba caminando por un lugar donde las mujeres lavaban la ropa. Era un día mucha niebla y a lo lejos vio que como un movimiento, entonces escondió lo que llevaba, el contenido, y empezó a mojar los sacos y a lavarlos, y en la Guardia Civil. Y dice, muy pronto está empezando a lavar, dice, hombre, para que no me quiten el sitio. Y ella siempre ha contado que nunca la han pillado, que había muchas corridas, pero que el toro no la cogió. A mí me encantaba mi abuela porque tenía un humor muy ácido, muy gracioso. A mí siempre me la pegaba y nos llevábamos súper bien. Yo me llamo Carmen Obrero Blázquez, pero antiguamente venían a dar cuenta en el juzgado y entonces era el nombre de la madrina. Entonces quien vino a dar cuenta me puso Rafaela, igual que mi madrina. Pero yo me llamo Carmen, pero en el juzgado soy Rafaela. Por eso mucha gente me dice Carmen y Rafaela poca gente, poca. Nací en el 1936, el día 14, el día de los enamorados, en febrero. De 9 años fui niñera en mi pueblo, en Fuenteovejuna. Y la señora, había un guardia civil, que lo tengo presente, que era Clavé, vivía aquí en Fuenteovejuna, y me dice a la señora, anda, lávale los pies al Clavé. Como estaba parando allí, tenía fonda, pues le estuve lavando los pies al Clavé. Y luego me fui al Cabril. Y allí estuve 24 años. Y el ingeniero dice, Carmen, ¿usted se va a venir a mi casa a Andújar? Dice, ay, pues sí. Allí estuve una temporada, en Andújar, en casa del ingeniero. Luego me vine a Fuenteovejuna. Yo conocí a mi marido porque era de mi aldea de Cardenchosa, pero estuvo aquí en Fuenteovejuna de porquero muchísimos años. Es decir, que yo no lo tenía tratado. Pero yo cuando me vine de Andújar, me vine aquí a Fuenteovejuna con mis padres, en los chirimeros. Y ahí nos hicimos novios. Pues bien, hablando en las puertas, en el caserío y ya está, ¿eh? Veníamos aquí a Fuenteovejuna cuando había fiestas y eso es lo que había. La boda estupendamente, luego al otro día fue el tornaboda, pues entonces era antiguamente tornaboda igual que una boda. Vivía en mi calle. Me levantaba mi madre para allá al Rosario de la Aurora a las 6 de la mañana a cantar. Así que a ver, eso es lo que había. Lo que están acostados están arrecidos, lo que está levantado no tiene frío. ¡Viva María!
viva el Rosario, viva Santo Domingo, que la ha fundado. Eso se cantaba. Cuando yo me casé había entonces orquesta. ¿Cómo le decían, Angelita, a esa gente? Es que no me acuerdo cómo le decían, eran 3 hermanos. Eran 3 hermanos. Y entonces era música. Cuando no, pues venía uno de la arconoca con el acordeón, pim, 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 pim. Al entrar en el baile de Dima, lo primero que se ve, las bancas llenas de viejas y la mocita de pie. A ver si yo estaba chica cuando entonces. Si este carnaval no me sale novio, ni me pinto más, ni me pongo polvo. Ay, qué guasa, y qué re guasa, que me ha salido un novio que no entra en casa, que no entra en casa porque no quiere, porque le da vergüenza de las mujeres. En el colegio trabajé, en San Carlos Borromeo trabajé 24 años. Cuando entró don Jesús, dice, Carmen, usted tiene que firmar, Rafaela, dice que el día de mañana va a tener problemas. Bueno, pues pensó decirme Rafaela, muchacho, que no es Carmen, que no que es Carmen, que no que es Rafaela. Dice, no, es Carmen. Lo único que compramos cuando me casé, lo que junté, fue el radio. Y me costó 8.000 pesetas. En la radio fue lo que compré, lo que junté en la boda. Tolón, tolón, lechuga, tolón, tolón, cogollo, la hija de la alcaldesa ha ido con el novio, creyendo que tenía dinero en el banco y luego no tenía ni cartoncillo blanco. A ver, no se ría, a ver. Mujeres luchadoras, unidas en el sentimiento del apego a la tierra y a la escuela como horizonte de futuro, y a la sororidad con las madres y abuelas, y al deseo de reconocer y dar a conocer su biografía a través de la escritura, no como refugio, sino como herramienta de liberación, el poder de saberse y de saber que fueron, que son capaces.